Muchísima información. Voy a saludar a Carlos Melconian. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Tanto tiempo que no nos veíamos. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Me interesa mucho tu punto de vista respecto de lo que está pasando hoy con la economía. ¿Cómo estás viendo la foto? ¿Qué te preocupa de la película? Bueno, la economía está, más allá de que discutamos caminos alternativos, que ya pasó, lleva 100 días y está en un camino de emergencia donde cualquier sensato que arribara iba a tener que modificar cosas que se están modificando. Después podemos hablar del rumbo, de la instrumentalidad. Lo que está claro es que como estaba no podía seguir. Y que aguantaba justamente por eso, porque había una elección y porque alguno iba a ganar, inclusive el gobierno que se fue, que dio pelea hasta último minuto, pero que como estaba no iba más. Y ahora está en un periodo de emergencia, donde después podemos discutir por qué emergencia, es decir, se supone que como el ganador no ha sido el gobierno que estaba, quiere un cambio de rumbo, y en eso se está. Vos tenés mucha experiencia y has visto que una de las cuestiones que pasa con la economía es que había palabras prohibidas, ¿no? Durante mucho tiempo, me acuerdo al principio cuando hablábamos de yoco-gradualismo en la etapa anterior, había como cuestiones que ni se podían hablar y ahora sí hay como un relato nuevo, relato no en sentido de connotación negativa, sino una construcción de esto hay que hacer en materia económica distinto. No, a ver, son varios temas, porque a mí, y no recuerdo si contigo o con algún colega tuyo, yo soy antirrelato, narrativa y todo eso. Lo que creo que estás queriendo preguntarme, decir, y comparto, es que probablemente estemos frente a un cambio cultural donde, por ejemplo, el emblema del cambio cultural es que déficit fiscal no se puede tener más, o que para financiarlo no se puede emitir más, o que para financiarlo no se puede tomar más deuda. Entonces, desde ese punto de vista estamos frente a una buena noticia. Este es un cambio cultural positivo que se va a consolidar si después sale bien. Siempre hay resultadismo detrás de esto. Ahora, respecto a lo otro, no lo comparto ni me gusta. Pasar de un relato a otro relato, eso no me gusta. Entonces, para mí, cambio cultural no es relato. Cambio cultural no es narrativa. Cambio cultural es bueno y es bienvenido respecto a los fracasos anteriores. El presidente habló del tema jubilaciones, viste que es un tema hoy que se discute la ley base, se discute la ley de presupuestos, se discute también el DNU, decreto de necesidad y urgencia. Quiero compartir con vos qué fue lo que dijo y en función de eso charlar también de tu análisis. Mirá. Dale. El ajuste a los jubilados termina siendo 2 puntos del PBI. Y nosotros planteamos en la ley bases original, en el capítulo 4, una fórmula que le devolvía a los jubilados 1,5 puntos. Es decir, que igual siempre el rezago te va a jugar en contra, pero recomponía gran parte de la situación. Es más, vos fijate la situación de los jubilados. Los jubilados, cuando se fue Alberto Fernández, ganaban $80. Hoy los jubilados con el bono ganan $200. Es decir, les incrementamos 150%. Bueno, acá hay un punto para tratar de explicar y para eso me interesa mucho tu opinión. Por un lado está las jubilaciones en pesos, ¿no? Que es la cuestión real, donde uno cobra y hubo una pérdida de poder adquisitivo. Y por otro es cierto que hoy la Argentina empieza a estar un poco más cara en dólares porque el dólar quedó medio estable. ¿Cómo se analizan estas dos variables desde el poder adquisitivo de uno y también desde la macro? Bueno, vamos a analizarlo en términos de poder adquisitivo en pesos. No es una alusión a la definición del presidente. Podemos hacer comparativas en dólares para la jubilación o para lo que quieras, pero siempre esas cosas van a estar influidas por lo que es el valor del dólar real en cada momento. Por ejemplo, un dólar de hace un tiempo atrás en la Argentina
de hoy son 1.700 o 1.800 pesos. Entonces, aquella jubilación, por más extraordinaria que pueda ser, que no lo era tampoco, dividido en 1.800, te da algo dividido a mí. Así que las comparaciones en dólar dejémosla, porque cada uno la usa a su gusto. Así que vamos a hacerlo en pesos. En pesos las jubilaciones están por debajo. Ya te diría, en cada jubilado en particular o en monto de dinero jubilatorio o masa jubilatoria en general. Se han derrumbado. El año 2024, su derrumbe o no, va a depender de la cantidad de bonos adicionales que el gobierno otorgue, porque la continuidad de la fórmula jubilatoria anterior la va a seguir haciendo caer. Y empalmar inflación desde abril la va a hacer caer también. Problema de cambiar la fórmula jubilatoria, que nadie lo dice, yo te lo voy a decir acá, porque no estoy en la función pública, así que ese es el problema de decir lo que te voy a decir ahora, es que el problema es la explosión de la masa jubilatoria, porque como la masa jubilatoria se va indexando con la inflación pasada, en algún momento del año la inflación pasada va a ser superior a la inflación futura, aunque no vayamos a una estabilidad sacrosanta. Entonces va a explotar el universo jubilatorio, no el salario del jubilado, sino la masa jubilatoria. Lo que eso representa en materia de costo. Por supuesto. Entonces, ningún gobierno de los que pasó, ni este lo puede decir así. Pero cambiar la fórmula jubilatoria hoy es evitar esa explosión de fondos públicos que sería impagable. Entonces, para eso se la va a cambiar. La fórmula jubilatoria que está en danza ahora, esta o la que venga, va a depender, con esta inflación ninguna jubilación aguanta. Entonces, eso va a depender del paliativo que se le vaya dando vía bonos. El propio ministro, cuando presentó su versión original de cómo llegaba a 5 puntos del PBI en términos de su ajuste fiscal, ahí había un número equivocado, te diría yo, después que se hicieron los cálculos, de 0,4 de PBI a la baja. Por supuesto, todos los que hacemos números hicimos ese número y daba mucho más, y ahora sigue dando un número muy superior a eso, porque hablándole de frente a la gente como le gusta al presidente, 5 puntos del PBI es imposible sin tocar el gasto jubilatorio, que es más de la mitad del gasto público. El problema jubilatorio no es un problema que creó ni este gobierno ni este presidente, pero no tiene más remedio que. ¿Por qué? Bueno, porque dado lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en la Argentina, explotó el gasto jubilatorio por meter más jubilados en el pago sin generar los recursos necesarios y además con tanta informalidad laboral. Bueno, ahí entonces, está... ya que estamos diciéndole la verdad a la gente, digámosela completa. Es que esa es parte de la verdad, ¿no? La dificultad que tienen todos los gobiernos respecto al tema de jubilaciones. Entonces no manoseemos más el tema jubilatorio. La verdad el tema jubilatorio, pero no la verdad porque lo digo yo. No, duele, pero es la realidad. Se ven los números. Lo que te pasa en los números. De hecho, cuando se habla de ajuste del sector público, cuando hablas y mirás ese número, es más de la mitad, como bien decís. Por eso te digo, cuando se paran 3 políticos o 3 funcionarios de distinto nivel y de distinta camiseta y dice que van a poner en práctica algo para mejorar, eso no es Cuando cierto. decís no manoseemos más, ¿a qué te referís concretamente? Al manoseo de que las van a subir, las van a mejorar. En estos escenarios inflacionarios, con un rubro del gasto público que es más del 60-70%, teniendo que ajustar la economía, buscando equilibrio fiscal, eso es imposible. Eso es muy difícil discutir el presente y es mucho más fácil dar noticias lindas en el presente. Pero eso no tiene futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés que ir preservando con paliativos y acompañando en el paliativo los famosos bonos, que no son de este gobierno, que ya venían inventados de antes, y dependiendo de esa compensación irás equilibrando. Pero que
el gasto jubilatorio ayude a buscar los 5 puntos del PBI para cerrar las cuentas. Y simultáneamente que mejoren las jubilaciones. Ni Copperfield hace eso. Carlos, entonces, ya que estamos en tren de decir la verdad, digamos la verdad. Hay un punto también que vos sabés que en términos periodísticos, cada vez que el dólar aparece en títulos de las páginas de internet, de los diarios y demás, suele ser porque hay como un clima de época. Entonces, siempre es una buena noticia económica que no estén en los diarios. Eso también lo decía el propio Néstor Kirchner en su momento. Hoy, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Cómo se entiende? ¿Tiene la teoría el presidente que con emisión monetaria al mínimo posible, eso se va a mantener? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, son dos temas diferentes. Todo lo vinculado al equilibrio del fisco, a su contracara de dejar de emitir y demás, es un camino que se ha iniciado. Vos sabés, para no aburrir a la audiencia, que es 24/7 en estos temas, todo el mundo, local e internacionalmente, está tratando de ver a futuro la sostenibilidad tanto del equilibrio del fisco como el del no emitir. Esto no es ni optimismo, ni pesimismo, no es lo que miran, ni oficialismo, ni antioficialismo. Y todo eso está en juego. Por supuesto, después hay obviedades económicas que uno la aprende en primer año, que si emitís tenés un problema de exceso de dinero, si no emitís tampoco, tiene consecuencias, uno en el nivel de actividad, otro en la tasa de inflación y por supuesto en el valor del dólar. Coyunturalmente hablando, más que un exceso de ingreso de capitales, más que un exceso de inversión, más que un exceso de confianza, la caída en el valor real del dólar, la brecha y demás, obedece a un factor instrumental concreto que lo ha tenido que tomar el equipo económico y el Banco Central como parte de una estrategia inicial en la emergencia y que consistió en dotar de oferta los mercados alternativos, es decir, 80% se liquida al dólar oficial y 20% se va a los mercados que eventualmente subían. El anterior gobierno compraba el 100 y luego vendía al día siguiente, hasta que también inventó un día el blend. ¿Para qué? Bueno, para nutrir de oferta esos mercados. Simultáneamente, la demanda continúa el cepo en todos los rubros y en materia importadora está mucho más flexible y menos necesidad de corrupción en el sistema cuando vos tenés que ir a pedir que te dejen importar o no importar, pero tiene plazos involuntarios de pago. Con esto estoy diciendo que vos podés importar 10, pero no pagar 10. Entonces, entre una cosa y la otra, lo que han hecho es generar una oferta excedente en el mercado. Esa oferta excedente fue saludable en el sentido de que hizo comprar dólares al Banco Central y ayuda simultáneamente a bajar la brecha. De nuevo, no es un fenómeno de confianza virulenta, de ingreso de capitales o de inversión extranjera o local directa. Digamos, para decir las cosas como son. Entonces, eso respecto a los montos involucrados, respecto a la brecha y demás. La siguiente cuestión a discutir en adelante, cuando digo en adelante no digo mañana, pero evidentemente esa es una discusión pendiente, es cuál va a ser el mecanismo cuidadoso para evitar que el dólar se atrase, porque si no los jubilados van a terminar cobrando $1 millón mensuales si seguís atrasando el dólar. Digo exagerado para que se entienda. Evitar que el dólar se atrase, comido el colchón de los 800 pesos, porque hiciste un salto en demasía, fuiste al 2 mensual y la inflación te comió. Ahí y la teoría... y tenés el cepo. Eso, el cepo, dos cuestiones. Entonces tenés que ver cómo continúa esa historia en adelante, pasada la emergencia, pero todavía
muy lejos del minuto 90. Bueno, ahí me parece muy importante lo que decís porque fue uno de los puntos de los que habló el presidente. Vos sabés que ahí también, ¿no? La agenda de todos, de los distintos referentes es las fechas, ¿no? Lo has vivido siempre que te preguntamos cuándo salimos de tal cosa. Mirá lo que decía el presidente de la Nación respecto al cepo. Sucede que cuando nosotros tomamos la base monetaria amplia, no es 2,6, es 11. Entonces, yo no tengo certeza de que si abro no me corran. Una corrida. Claro, pero también es cierto, y hay que decirlo, bajamos la tasa a 30 puntos y el dólar no subió, compramos un montón de dólares, porque es una semana récord de compra de dólares, y además están subiendo los depósitos en dólares dentro del sistema. Por lo tanto, los que dicen que se pueden abrir, le diría que van teniendo más crédito. Ahí cambió la postura del presidente, digo, al menos no se está dejando correr respecto de la fecha, viste que todos queremos cuándo sale, cuándo... ¿Por qué sirve salir del cepo? No, bueno, salir del cepo sirve porque si no, esto es una economía trabada. Es decir, tiene trabas para que el exportador liquide, tiene trabas para que el importador importe bajo determinado formato de importaciones, tiene trabas para que ingresen capitales, tienen trabas para que egresen capital. Entonces, desde que mi abuela era soltera, si vos trabás el egreso de algo, prácticamente estás prohibido. Tampoco hay ingreso. Por eso, digamos, yo creo que si volvemos a tu primer pregunta o comentario, bienvenido el cambio cultural acá también, porque de la misma manera que la palabra déficit fiscal con emisión monetaria, con deuda, con lo que fuere, es parte de un desafío cultural para bien, esta cuestión del cepo y las restricciones también son un cambio cultural para bien. Entonces, más allá de que va en el buen sentido la liberación, yo estoy muy satisfecho de que haya quedado de lado la dolarización y que no se deje apurar eventualmente el presidente por este tema. Esto tiene que ser bien hecho. No hay ninguna cuenta para liberar el cepo que tenga que ver con que compré no sé cuántos dólares y tengo tanto de base monetaria. No tiene absolutamente nada que ver eso. Acá hay que armar una agenda concreta en términos de la eliminación, no dándole bola a los locos que quieren el piletazo, y donde hay que ir eliminando primero el blend, segundo la capacidad de importar, tercero toda la restricción que tiene la Comisión de Valores, cuarto comprar reservas, porque los que se fueron dejaron 12.000 negativos. Entonces, vos aunque compres 10, todavía estás 2 abajo. Bueno, y eso fue... Quiere decir que, Sí, que si vos tenés que ser bombero con el Banco Central frente a una eventualidad y se incendia algo y tenés que tirar agua, todavía hay que saber que abrí la canilla y no sale agua, porque si bien compraste 10, los que se fueron te dejaron 12 negativos. Entonces, los dólares que dispone el Banco Central todavía son de los encajes bancarios de la gente. El respaldo que tienen. Por supuesto. Hay vencimientos y obligaciones que cumplir, y con el Fondo Monetario está financiado, pero con los organismos internacionales no. Hay vencimiento de la moneda china, de la otra irresponsabilidad de pagar importaciones con eso. Quiere decir que el escenario es un escenario que tiene que avanzar con prisa y sin pausa, pero ahuyentando las locuras de todos aquellos que ven que cayó la brecha, que compró reservas, que está cerca de la unificación. Tranquilo, tranquilo. Entonces, es muy bienvenido el hecho de dejar de lado la historia de la dolarización, de la disminución drástica de los pasivos del Banco Central. Todo eso eran cuestiones de discusiones electorales, donde me saco el sombrero el que con eso genera disposición al voto. Pero luego, cuando te toca, yo lo que celebro es la responsabilidad con la que se está trabajando en ese tema. Entonces, no voy a aconsejar al presidente, que además de economía entiende, pero que no se ceben en este tema, más allá de que te he dicho que traba la economía,
Es una cuestión positiva en este escenario, porque acá hay que distinguir entre macroeconomía y trading, entre macroeconomía y sector real o sector financiero. Entonces hay que ir haciendo las cosas tranquilos. Va a distinguir, en instantes está también un hombre de la economía real, Cristiano Rattazzi, vamos a hablar con él, vamos a hablar con Luis Juez. Hablabas de economía real y la gente dice, bueno, mi inflación, los precios, ¿qué pasa con mi metro cuadrado? Esto decía el presidente. Nosotros frenamos la emisión de dinero, al frenar la emisión de dinero y pararnos arriba de la caja, eso generó que la inflación de diciembre terminara siendo el 25%, la inflación del mes de enero fue de 20% y la de febrero, que se esperaba que estuviera en 16-17%, terminó en 13,2%. Pero acá hay algo muy importante, Luis. Había de arrastre estadístico 4,2 y de efectos de una vez para siempre, ¿no? Digamos que es tarifas y prepagas 1,8, eso da 6. Si nosotros a ese 13,2 le restamos 6, estuvimos en 7,2. Es decir, que nosotros ya estamos entrando en un dígito. ¿Este es uno de los hitos que tiene el gobierno, digo, la senda creciente, o no hay que ilusionarse? Bueno, a ver, yo creo que lo que está terminando, hay que incluir marzo, está terminando una primera etapa, donde por supuesto, de nuevo, no hay quien tiene razón o quien no tiene razón. Yo creo que si el dólar no arrancaba 800, hasta podía haber sido un poco más baja la inflación. Pero es irrelevante esto. Diciembre, enero, febrero y marzo son meses, nosotros trabajábamos en un programa indescifrable a futuro, lo que pensábamos que podíamos tener inicialmente la inflación, pero nos imaginábamos algo así también. Entonces, está terminando una etapa donde probablemente le siga otra etapa alta todavía. Tendríamos que empezar a pensar en una etapa de un dígito mensual, lo menos alto posible, que es un periodo de transición donde todavía se están acomodando las cosas, todavía hay que ver cómo sigue la política, cómo sigue la gobernabilidad, cómo siguen las leyes, la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad monetaria, hay que en el mismo escenario donde tenemos que discutir la inflación que viene, el desenlace cambiario, y ver, esto no es para ver después quién la pegó o si podía haber sido más. El presidente lo menciona porque su función además es de presidente de la nación y dirigirse a la gente, y en el fondo siempre un poquito de política como hombre de la política tiene que hacer. En esta mesa no. Entonces, probablemente la inflación haya estado en línea con lo pronosticado, de nuevo. Para esta administración que decidió este régimen cambiario y este dolarazo inicial de 800 pesos, de repente eso terminó en un poquitito más de inflación de la que hubiera sido. Queda toda la cuestión todavía tarifaria, queda la consolidación fiscal. Yo creo que vamos a entrar normalmente, la situación de Argentina todavía no es normal, pero normalmente debiéramos entrar en un dígito inflacionario donde se discutirá cuán alto es o cuánto no, va a depender mucho del nivel de actividad. El nivel de actividad está sacando campo o industrias extractivas o petróleo, digamos, o energía, está muy mal. Carlos, la última. ¿Cómo no? El martes se cumplen 100 días del presidente Milei. Si tuvieras que ponerle un título, digamos, ¿te sorprendió para bien? ¿Te sorprendió para...? Digo, ¿cuál es tu título respecto de esto que está ocurriendo? Yo creo que lo que hemos dicho, el rumbo digamos, entre todo lo que ha ocurrido en la Argentina y el rumbo de mercados libres
imagínate que nosotros hacíamos un programa que el título era el respeto a la propiedad privada, que es el punto uno del pacto de... Entonces, yo no, digamos, quiero seguir haciendo gala de la coherencia hasta donde me dé el piné. Entonces, estas cosas de mediano son imbatibles. Las cuestiones instrumentales, nuestro equipo, dicho desde el primer día, y vos sos testigo de eso, porque hemos escrito 6 notas. Una serie de todo el plan. Como un resumen ejecutivo de lo que habíamos escrito, nuestro desarrollo instrumental era diferente. Y no importa, eso es contrafáctico. Y sí, como economista profesional, a mi edad ahora, a mi edad, no cuando arranqué, tiene que solucionarse la cuestión institucional. Bueno, que eso es lo que preguntan porque también. Esto es una, viste, Argentina es una democracia, tiene 3 poderes, la gente con su voto castiga, pero eso lo hace la gente. La misma gente que puso 30 más 26, 56, es la gente que en el Parlamento puso 30. Quiere decir que hoy tenemos un Parlamento de 30 y un presidente de 56 de segunda vuelta. Y todas esas cosas hay que ir resolviéndolas. Pero digamos, el otro día me comentaba Rosendo Fraga una cosa que, si está bien lo que digo, tiene razón Rosendo, y si está mal lo que digo, tiene culpa Rosendo, pero en 1908 fue el último DNU antes de 1985 de Alfonsín. 1908. Por supuesto, excluí los gobiernos militares que no necesitan decreto. Pero 1908, 1985. Quiere decir que la excepcionalidad, la emergencia permanente, esta discusión de los DNU, de nuevo, cuando me dijo, dije, lo voy a anotar. ¿Estás seguro? Le preguntaba. Me dijo, 1908. Entonces, no va más toda esta situación. Clarísimo. Carlos, un placer haberte tenido y también tener tu punto de vista, que hace mucho no te escuchábamos y teníamos muchas ganas. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Información urgente en la pantalla.